Pues sucede que Michelle ha hecho tantas cosas que nuestros amiguitos quieren que tú les ofrezcas otra actuación de Michelle. ¿Y sabes una cosa? Que Michelle, licenciada en Administración de Empresas, trabaja en la Dirección General de Aduanas, en el almacén. ¿Cómo la ves? Ah, caray. Sí, es un hombre... mucha responsabilidad. Y aparte es trabajadorcísimo. Qué bueno, amiguitos, que nosotros tengamos en nuestro país mexicanos trabajadores, mexicanos estudiados, mexicanos conscientes y mexicanos alegres. O sea, de pronto que es mago, yo soy una persona alegre. La pobreza se le ve, ¿verdad, Michelle? Bueno, hay que tratar de... Y se nos va a Houston, vas a Houston, ¿verdad? Sí, vamos a Houston a la Convención Mundial de la IBM de Magia del 4 al 7 de julio. Del 4 al 7 de julio. Vamos, casi todos los magos de aquí de México, los diferentes. A ver qué le encargamos a Michelle que nos traiga, ¿no? Algo de flores, algo de... No, algo de producción de algo, de cualquier cosa. Sí, yo le voy a encargar que me traiga un obsequio, algo de lo que más le guste, que me lo traiga. No, ¿verdad que sí? con mucho gusto. Hasta le... No, le batalló. No, Michelle, tienes que traer... No hay problema, llegamos, aparecemos, no hay problema. Sí, que tengo un recuerdo, ¿no? Claro. Vamos a ver qué nos va a presentar Michelle. Bueno, mira, en esta ocasión no te voy a hacer yo un juego de magia. Esto es realmente un juego de adivinación con un vasito y una pelotita. Te lo voy a explicar, primero cómo es. Yo voy a colocar la pelotita ahí, en esa forma, ¿verdad? La voy a agitar. En un momento dado voy a meter mi mano a la bolsa. Por eso le estoy explicando. Voy a meter la mano a la bolsa. De lo que se trata después es que ustedes me digan o adivinen, les dije que era un juego de adivinancia, si la pelotita quedó debajo del cubilete o bien quedó dentro de mi bolsa, ¿no? Sí, ahora sí ya me entendieron. Sí, bueno, vamos a empezar para que no hay ningún problema, ¿eh? No estuvo aquí ni acá. Pues ve acá. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Mira, vamos a poner la pelotita en esta forma aquí, ¿eh? Necesitan prestar mucha atención, ¿eh? La vamos a poner ahí. La voy a poner aquí. Ahí en mi cara. ¿En dónde creen que quedó la pelotita? ¿Aquí o en la bolsa? En la bolsa. ¿La bolsa? ¿De dónde crees? En la mano. ¿En la mano? No, en la mano dijimos que no valía. Dijimos que solamente o debajo del cubilete o bien en mi bolsa, no en otro lugar. Pues le gané porque no está en el cubilete, está en la bolsa. No, como que no están prestando atención bien, ¿eh? ¿Dónde es que estás tú? Ahí en la bolsa. ¿Aquí o acá? No, mira, vamos a hacer una cosa un poco más difícil, ¿eh? Mira, vamos a hacer una cosa un poco más difícil. Voy a poner la copita aquí. Es una cosa que no me gusta a mí, a lo mejor estoy como los niños que nos están vacilando y se me hace que nos están vacilando. No. Nada más no adivinar una adivinanza. Adivinar la adivinanza. Esto de tanto tú vienes, levanta la copa, no hay nada, y luego te llevan la mano a la bolsa y te digo yo que está en la bolsa, y luego levantas la copa y ahí está. No, es que no se han fijado bien. No se han fijado bien, yo les aseguro que todos están viendo que pues, así es la cosa. No hay problema. Fíjate bien, mira, vamos a hacer una cosa un poquito más sencillita. La voy a colocar ahí, la voy a cubrir aquí. Y voy a hacer que atraviese a través de la seda y pase a la copita. Maravilloso, ¿ves? Perfecto. No hay trampa, ¿eh? Fíjate. ¿Te fijaste? La pelotita ya pasa. No pasa. No me acordaba. Este pasecito le disgusta mucho a la pelotita. Se lo deja ver si regresó a su casa. Sí, regresó a su casa. Es un problema esto. Le cuesta mucho trabajo, ¿no? Le gusta hacer eso. Mira, vamos a hacer una cosa más difícil. Voy a colocar yo la pelota ahora sí en mi bolsa, ¿verdad? Vamos a cubrir el cubilete aquí y lo voy a hacer pasar para acá. ¿Te parecería bien? Sí. 1, 2, 3, pasa. ¿Ya viste? Ya pasó la pelotita por acá. Lo puedes tentar, no hay ningún problema, no hay nada. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer lo que hace rato no quiso nada más. Por favor, guarda su casita más lejos, ¿eh? Sí. Porque si la ponemos aquí cerquita, no funciona esto. Voy a colocar aquí en esta forma. Voy a decir que atraviese, ya va atravesando la seda, ¿notas? Sí. Es maravilloso. ¿Le quieres descubrir cómo está? Sí. Tú mismo sácala de ahí, mira, porque no haya ningún problema. ¿Te fijaste? Bueno, te voy a enseñar este caso. Te voy a enseñar cómo pasa de un lugar a otro. ¿Sí? Vamos a poner el cubilete aquí. Y vamos a poner... Lo primero que tienes que hacer, te voy a enseñar cómo pasa del cubilete al vasito. ¿Sí? Mira, pones la pelotita más o menos así. Sí. Pones la copita aquí, le pegas aquí y pasa. Sí. Lo puedes hacer más lejecito. ¿Sí? Pasa. Ya cuando tenga muchos años de práctica, también vas a ponerlo aquí atrás. Tuviera un tamborcito. Es muy bien. Y perfecto, ¿eh? ¿Te parece? Es algo maravilloso esto, ¿eh? Es maravilloso. Pero fíjate, ahora lo que vamos a hacer, ¿no te pareció maravilloso? No, años de práctica esto, ha sido... Estoy
tambor fue lo bueno. Bueno, mira, ahora voy a hacer pasar la pelotita de ahí de la copita, ahí al vasito, ¿eh? Fíjate bien. ¿En serio? Sí, esto es maravilloso. Fíjate. 1, 2, 3, pasa. No pasa. Es que el lugar está ocupado y ese es el problema, qué barbaridad. A ver, permíteme, déjame intentarlo nuevamente. Voy a hacerla pasar para allá. ¿Eh? Fíjate bien. 1, 2, 3, pasa. ¿Quieres que pase? No sé qué no. ¿A dónde te gustaría que pasara, por ejemplo? ¿Te gustaría que pasara allá? ¿O quieres que pase a mi bolsa? ¿A dónde la quieres? Ah, tu bolsa. ¿Mi bolsa? Sí, pues nunca ¿No, estuvo. cortito? Efectivamente, mira. Ya pasó. Ah, qué barbaridad. Ah, mira. Qué hermoso. ¿Eh? Un conejito de Bonito mago. esto. ¿Eh? Bueno, mira, para terminar, en tus propias manos va a suceder esto. Yo voy a colocar esto de aquí. Pero quiero que tú mismo tomes la copa, por favor. En tus manos aquí. Eso es, ahí. Ahí la tomes. Y la voy a hacer pasar donde tú gustes. ¿Dónde quieres? ¿Aquí o acá? A la bolsa. Pero tómala por abajo, sí, por abajo. No, por abajo de la pañoletita para que no se te vaya a desaparecer la pelota, porque si no, por abajo así, mira. Eso es. Eso es la copita, la ¿Sí? copita. Mete la mano ahí adentro de la mascarita. Eso es. por Ahí abajo. tienes ya la copita. Sí. Muy bien, ¿verdad? Ahora vas a ver. ¿Quieres que pase para acá o a mi bolsa? A donde quieras. ¿A donde yo quiera? Sí. Vamos a ver. 1, 2, 3. Pasa, pasa. Ah, un refresquito. Te lo agradezco, Cray. Es más, vamos a brindar porque sí está haciendo mucho calor. ¿Eh? Saludcita. Un refresquito. Seguimos con el programa. Gracias por todo. Van a ver que me invitaron,
Alternaba yo con el señor Manuel El Loco Valdés, Leonorilda Ochoa, Angelita Castani y otros actores que ahorita no se me viene su nombre a la cabeza. Y de esa obra en adelante, ya, mucha magia. Bueno, muchísimas presentaciones aquí en México, en Estados Unidos, toda la República de aquí, y ahorita lo principal es estar aquí con todos ustedes. Ay, muchísimas gracias, Dino. Y en estos momentos, ¿cuáles son tus presentaciones? Mira, me estoy presentando en una obra que se llama Aladino y la lámpara maravillosa. Hago el papel de un genio y hay muchos efectos de magia. Sí, esa obra yo ya la fui a ver, y sí, tú eres el genio sensacional que apareces de la lámpara. ¿No nos puedes decir cómo apareces de la lámpara? Claro que sí, nada más hay que frotarla y ¡pum!, aparece. Y ya, ¿verdad? Así de rápido. Muy bien. Oye, Dino, ¿y cuáles son los planes para el futuro? Bueno, pues estoy preparando mi espectáculo, un espectáculo con actos increíbles de magia, que son algunas ideas mías y otras que he visto en otros países. Voy a presentar este espectáculo, ya les avisaré oportunamente cuándo y dónde se va a presentar. Bueno, muchas gracias. Esperaremos entonces el aviso. Mucha suerte y éxito. Adelante. Muchas gracias. Don't you know that it was crumb, really crumb to that.